Que Gustavo llegó al estudio un día y me dijo, parce, yo quiero grabar en Llorona. Y así fue que creamos FC Bola, que es nuestra propia marca de pelotas de fútbol. Cuando empezamos a hablar de términos de construcción de sociedad, que tiene que ver también con la inclusión, con valorar la diversidad, con entender que la diversidad es lo que enriquece finalmente. Bienvenidos a todos los que nos están viendo. Este es nuestro quinto domingo de Domingo con otros ojos. Son unas sesiones que estamos haciendo con dos propósitos. Uno, divulgar los contenidos que estamos publicando en el observador.com, observadornoticias.com, ya les cuento un poco de qué se trata. Y dos, de tratar temas de interés, de tener discusiones con gente interesante que nos pueda aportar, que nos pueda dar conocimiento, que nos pueda enriquecer nuestro trabajo. Entonces, pues ya hemos estado con Ricardo Silva, tuvimos también a John Carling, estuvo también John Carling, el biógrafo de Mandela, estuvo también Jürgen Grischbach, el creador de Street Football, y bueno, aquí estamos hoy en una quinta sesión de Domingo con otros ojos. Les cuento un poco, bueno, mi nombre es Luisa Reyes, yo soy la editora de este portal web de noticias. A raíz de la pandemia, en El Observador decidimos crear unos diarios de la pandemia. Muchos otros medios de comunicación están creando diarios, pero estos son un poco diferentes, porque si bien tenemos la participación de escritores y periodistas reconocidos, como por ejemplo Margarita Posada, con la que ya vamos a hablar en unos minutos, tenemos muchas personas que no son escritoras o que no son periodistas y que nos están contando un poco de su vida en estos momentos. Por ejemplo, tenemos una persona que está en la cárcel de forma injusta y que nos cuenta un poco cómo es su día a día durante la cuarentena en una cárcel. Tenemos también un joven que tuvo que salir de Casucá por rendijas de su familia de tiempo atrás y en plena pandemia tuvo que salir. Entonces nos cuenta un poco cómo está pasando estos momentos. También tenemos, por ejemplo, los diarios de un mayor de 70 que da su visión de cómo es ser mayor de 70 en esta época. Bueno, y de jóvenes, de una mamá que vive también en Altos de Casucá, en una casa con piso de tierra, y cómo está también, digamos, sobreviviendo a esta situación. Entonces, bueno, son unos diarios bastante diferentes, los invito a conocerlos, y por eso es el tema que tenemos hoy. Hoy lo que queremos es discutir qué género son los diarios, si son un género periodístico, si son como una subcategoría de la autobiografía, si los diarios deben ser pensados, o sea, si uno escribe un diario pensando en publicarlo, le cambia su esencia o no. Bueno, y para todo eso tenemos a tres invitados muy especiales. La primera es Margarita Posada. Margarita es escritora y periodista, es amiga de Tiempo de Juego desde sus comienzos, ha publicado ya varias entradas en El Observador, no solamente de sus diarios, sino otros artículos. Después vamos a hablar con Valeria Pillimue, una de nuestras participantes del Observador, de la redacción, escribió unos diarios increíbles, tiene 15 años, entonces después vamos a hablar con ella un poco sobre su proceso de escritura. Y finalmente vamos a hablar con Felipe Restrepo, editor, periodista, escritor, con quien también vamos a discutir un poco sobre los diarios. Entonces voy a invitar a Margarita Posada para que se una y podamos empezar a hablar de este tema. Hola, Hola Lali, ¿cómo estás? muy bien, ¿cómo están ustedes? Un saludo a las 36 personas que nos están acompañando en vivo. ¿Cómo va tu cuarentena? ¿Cómo está Primo, tu perro? Súper bien, súper bien. La verdad es que, bueno, pues un poco lo que dice el diario que yo les compartí también en El Observador es que las personas que hemos sufrido de depresión sabemos muy bien lo que es aislarse y sabemos muy bien lo que es un encierro. Entonces, para mí esto es un poco papitas con pollo, a pesar de que, pues, evidentemente hay una conciencia del cambio mundial que va a generar esto, de todas las secuelas, por supuesto.
pero también creo que hay que analizarlo con muy buenos ojos. Esas transformaciones son infinitas porque cuando uno cierra la puerta de la casa, abre la puerta hacia adentro. Entonces eso es bien importante, ¿no? Total. Lali, una pregunta, una primera pregunta ya entrando en materia. ¿Cuántos diarios te han pedido en esta época? Como que está desbordado los Muchos. diarios. Ajá. Sí, muchos, sí. La verdad es que ya los últimos me he negado a hacerlos porque yo llevo un diario normalmente, pero yo creo que ya no hay ningún tipo, digamos que, de particularidad en hablar de la pandemia como tal. De hecho, ayer estaba leyendo un artículo del New Yorker en el que un crítico literario hace un análisis de toda la obra de Shakespeare y yo no tenía ni idea, pero Shakespeare vivió la mayor parte de su vida activa como dramaturgo durante una pandemia, durante una Mm. peste, en la que incluso los teatros estaban cerrados. Y lo que él muestra es que básicamente Shakespeare lo menciona siempre en todos sus textos y está presente de alguna manera, pero no es el tema central de los asuntos. Entonces yo creo que lo que es verdaderamente valioso y bonito de un diario es lo cotidiano, a pesar de la particularidad de la pandemia. Pero no podemos seguir hablando de la pandemia incesantemente ni dando opiniones. De hecho, mi última columna en El Tiempo es como, no opino nada, callémonos la boca, ya, suficiente, ¿no? Entonces, pues nada, me pareció muy interesante esta oportunidad para hablar de eso, porque yo creo que adoro los diarios, soy fan entrañable de esos diarios que además se encuentran y se publican mucho tiempo después de que la persona los escribió y que están completamente sin editar. Yo, por ejemplo, tengo este que es como el de cabecera mío, que es los diarios inéditos, son abridged en inglés, es inéditos, de Sylvia Plath, una poeta norteamericana que también pues sufría de depresión y de bipolaridad y que hacía este ejercicio desde que era muy, muy niña. O sea, estos diarios empiezan de verdad como en 1950 y acaban en, no sé, 1962. Y digamos que lo que yo encuentro interesante en el género de los diarios, cuando ya termina pues convirtiéndose en un libro publicado, es que hay un nivel de sinceridad que no existe en ningún otro género, un nivel de honestidad que no existe en ningún otro género. Eh, Dentro de las muertes chiquitas, por ejemplo, hay varios apartes de cosas que yo escribí que eran parte de mi diario, ¿verdad? Ujú. Pero sí creo que tiene que haber, digamos, como que un análisis muy agudo del editor para que encajen dentro de una obra literaria como tal. Cosa muy contraria sucede a lo que hacen cuando publican los diarios póstumos de alguien. Y es que lo que es más interesante de eso es que no lo editen, ¿sabes? Que no Exacto. encaje en nada y que De, esté completamente, digamos, crudo y muestre la realidad y el corazón abierto de una persona. de hecho, eso te quería preguntar un poco, si tienen más valor los diarios póstumos porque la persona no los hizo pensando en que iban a ser publicados. Cuando uno los hace pensando en que su diario va a ser publicado, seguramente omite cosas, omite nombres, pero ya cuando es post-mortem, pues era lo Claro. privado y así se fue. Yo creo que de todas maneras cualquier persona que esté escribiendo tiene un afán de comunicar algo, ¿no? Es decir, como que siempre allá en un rinconcito hay como una probabilidad de que esa persona quiera comunicarse con alguien. O sea, no sé, los de la muchachita esta que narró de los más famosos, ¿cómo es que se llama Ana esta Frank, niña? Ana Frank. Ana Frank y tal. O sea, siempre hay de alguna manera en un rincón como la esperanza de alguien va a ver esto en el futuro, Sí. alguien va a saber qué estaba sintiendo yo en el futuro, ¿no? Eso no se puede perder de vista. Otra cosa muy diferente, pues, es, digamos, como ya en el oficio del escritor y el escritor famoso, pero se logra y yo estoy segura de que muchos escritores famosos que han publicado diarios estando vivos te dirían que es bastante más difícil porque saben que lo van a publicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que publicó recientemente Héctor Abad, Pero, y cuesta mucho más la sinceridad, la honestidad y el hablar a calzón quitado y decir como, esta soy yo, no sé, en mi libro de las muertes chiquitas hay una cantidad de confesiones que de verdad es que ni siquiera son repetibles fuera de contexto porque sería muy ridículo, ¿no me entienden? Sería como si yo fuera mi propia negra candela y les estuviera diciendo como, miren todos los chismes que hay sobre mí en un libro, porque al final eso no es lo importante es
todo lo que, digamos, que genera el que una persona sea capaz de mirarse con una lupa y decir, este soy yo, ¿no? Este soy yo, bonito, feo, malo, regular, esto es lo que pasó y así son las cosas, ¿no? Y eso te quería preguntar Creo que eso es bien importante. un poco, las muertes chiquitas, aquí lo tengo, para los que no lo han leído, se lo recomiendo mucho. Te quería preguntar Una un niña poco, frunciendo el ceño desde 1970. ¿ese eres tú? Así, ¿La de la foto eres tú? claro. Ah, Evidentemente, mírala. bueno, un poco hablar sobre el tema de la intimidad. ¿Por qué revelar la intimidad? ¿Por qué contar? Porque, digamos, los diarios muchas veces lo hacen a uno quedar mal. Y Héctor Abad dice de los diarios, pues yo en realidad escribía mis diarios cuando estaba mal, cuando mi vida todo está bien, cuando estoy feliz, pues no se me ocurre escribir un diario. Es más como un lugar donde uno va a desahogarse cuando está triste o cuando tiene rabia o cuando quiere contar algo que le pasó. Pero ¿por qué revelarlo? ¿Por qué mostrar como la fragilidad y sus defectos también? Yo visto un poco de la opinión de Héctor porque yo no creo que los diarios sean solamente para escribir cuando uno está mal. Lo que pasa es que hay una constante en la gente que escribe, o por lo menos la constante que yo he visto entre mis colegas escritores o entre las personas que de verdad tienen un interés en escribir, y es que están incómodos en el mundo y necesitan expresarlos. Y eso es casi como una pulsión, es decir, es como si yo te dijera que yo estoy tratando de controlar mi respiración. Claro que podría con muchos métodos de meditación y de yoga y de todo lo que tú quieras, pero no puedo parar de respirar porque se me dé la gana. Entonces yo creo que para los verdaderos escritores eso es exactamente lo mismo que sucede y es como que es una cosa que no podemos controlar, que necesitamos hacer tanto como respirar y es como una pulsión. Entonces, de cierta manera yo sí creería, y por lo menos, por ejemplo, en este tocho que yo me leo así de vez en cuando y que tengo subrayado por todas partes y tal, yo veo que hay todos los momentos y que realmente lo que es divino de revisitar los diarios, incluso los personales, es que uno se da cuenta de que uno es capaz de atravesar todas las emociones, porque en el mundo capitalista de ser exitoso nos han mostrado que es que no se puede estar triste, que actitud positiva, que todo tiene que ser una fachada, que uno siempre tiene que estar bien, que no se puede ver la toalla colgada detrás porque qué oso, ¿no? Y yo vengo de una familia en la que todos esos remilgos no existían. De hecho, a mí me daba mucha vergüenza detalles como esos, o no sé, que mi papá tenía, por ejemplo, un Jeep que tuvo hasta hace un año, desde que yo nací hasta ahorita, y era un carro destartalado, vuelto nadie, al tipo le encantaba irme a recoger a todas partes en el carro y a mí me daba un oso horrible. Y hoy en día agradezco haber tenido, digamos, que esas situaciones en las que básicamente se ponía de manifiesto que yo era una persona diferente, no más ni menos, sino diferente. Y tener que lidiar con esas emociones de la vergüenza y atravesarlas hace que uno se dé cuenta al final de que en el cajón de la mesa de noche de todo el mundo hay, a veces casi siempre hay las mismas cosas, incluso las mismas pastillas, todo, ¿no? Sí, Cuando uno, por ejemplo, cuenta que fue abusado, es realmente impresionante porque digamos, el primer sentimiento es de mucha vergüenza, ¿no? Y el segundo, primo, no te rasques, y el segundo es de mucha liberación porque todo el mundo empieza a levantar la mano, yo, o con lo de la presión, es como, sí, me pasa esto, y empieza todo el mundo, yo también, sí, mi hermano, no, mi papá, tal, y todo el mundo le empieza a poner nombre a algo que estamos tratando de velar y de esconder a toda costa para pretender que somos normales, que esa es otra palabra que yo detesto. Evidentemente la gente que se siente normal, pues que no escriba ni una línea, porque ¿para qué? ¿Qué interesante puede tener? Sí, de acuerdo. De hecho, en una conversación que tuvieron Héctor Abad con Andrés Trapiello y, bueno, otros autores en el país de España, y ellos decían dos cosas que me parecieron interesantes. Una es que los diarios se escriben normalmente en épocas excepcionales, en la guerra, como el de Ana Frank, en una enfermedad, no sé, en un paso por la cárcel, y que la pandemia, si bien es una situación excepcional y como tú contabas al comienzo, en un punto
ya ver los diarios de alguien de todos los días, empieza a haber una normalidad dentro de tu casa, dentro de tus, vuelves a hacer tus rutinas, entonces puede dejar de ser interesante. Entonces, Totalmente, era lo que yo decía al principio, básicamente, y es como que los escritores siempre estamos tratando de pararnos en un punto que no sea el centro, y en este momento el centro es la pandemia. Los escritores somos personas periféricas, queremos pararnos desde otro punto. Entonces yo, por ejemplo, ahorita estoy dictando una clase de escritura en narrativas digitales de los Andes, y lo primero que les dije fue, prohibido hablar de la pandemia. O sea, no más la pandemia está en los diarios, en no sé qué, no sé qué. Otra razón por la cual, por ejemplo, yo detesto lo que llama Héctor Abad también la sicaresca, que es como toda esa corriente de ficción alrededor del narcotráfico y de la época del narcotráfico, porque en cierta manera, digamos, como que, claro, dentro de la sicaresca hay cosas buenísimas y hay cosas que son sencillamente el diario común o el común denominador de todo lo que ya conocemos, entonces como que pues vayan y lo venden en otro país de pronto porque allá funciona. Y pues la pandemia, todo el mundo está padeciéndola, entonces es como que, ¿de verdad me vas a contar qué terrible la pandemia? No, pues a lo mejor los diarios tienen eso de bonito y es que son siempre para la posteridad, pues no está buscando que los lea alguien a futuro. Eh, como por un registro ejemplo, hay un histórico, resto, un registro claro, y histórico del momento. hay un resto de testimonios, por ejemplo, sobre las épocas en que había tuberculosis o la peste negra. De hecho, hace poquito alguien mostró una carta de una que había escrito Laureano Gómez cuando estaba la gripa española. Uh-huh. Y uno la lee y uno dice, es exactamente lo mismo que estamos viviendo. Es increíble cómo el ser humano es un animal que se tropieza muchas veces con la misma piedra en diferentes momentos de la historia. Y lo que es también muy bonito, pues es encontrar esa empatía, ¿no? Con un ser de otra época, como Shakespeare, como le estaba diciendo, o como Laureano Gómez, o como los que estamos viviendo acá. Pero yo creo que, pues, para mí, como escritora, en este minuto, lo menos interesante posible para escribir es la pandemia, Claro. sinceramente. La cotidianidad de una persona que está mirando hacia adentro por la pandemia es otra cosa completamente Eso es lo lindo. diferente. Y dice, por ejemplo, Andrés Trapiello dice que los diarios son como las huellas digitales, que son todas parecidas, pero todas totalmente Nunca diferentes. son iguales. Entonces eso Claro. es lo lindo de que podemos sentir empatía al leer un diario de otra persona, pero siempre va a tener sus particularidades, siempre va a tener como un universo nuevo que contarnos y de ahí, digamos, su valor. Sí, sí. No, pues yo, por ejemplo, con este diario de Silvia Plath, yo de verdad sufro más porque cuando yo la leo, me leo mucho y sobre todo como en mis crisis, y yo digo como, Dios mío, mejor dicho, yo estoy segura que si a Silvia Plath la hubieran puesto a escoger entre ser la gran poeta reconocida que es hoy o seguir viva, pues yo creo que habría escogido seguir viva. Entonces, cuando yo leo los diarios de Silvia Plath, por ejemplo, digo, claro, yo me encuentro ahí un resto como en la autoconmiseración, en el ego, en el regodeo de yo soy la que manipula el mundo, y yo digo como, qué bonito habría sido así yo no tuviera este libro en mis manos, que esta mujer no hubiera tenido que meter la cabeza en el horno y que hubiera sufrido menos a costa de que no la tuviéramos o de que hubiera escrito un libro de Shiny Happy People, ¿qué importa? Sí. ¿No? Entonces yo creo que también al final, volviendo al tema de lo que dice Héctor, como de hay que sufrir, pues es que para sufrir solo se necesita una sola cosa, y es estar vivo. Sí. Exactamente. Entonces es como, te tengo buenas y malas noticias, Margarita, ¿no? Como vas a sentir cosas buenas y vas a sentir fuertísimo todo, ¿no? Yo no sé, a mí me encantaría, por ejemplo, escribir un diario sobre toda la transformación que yo he tenido desde que dejé de tomar trago, que es, digamos, como un gran punto de quiebre en mi vida. Y precisamente me gustaría hablar de eso, de lo poco normal que es una persona popular y que se mueve en un ambiente donde siempre hay fiesta y tal, que no toma, y de todo lo que empieza a ver, porque es que uno empieza a ver la realidad sin filtros y empieza a aceptarse, y yo creo que si yo no hubiera hecho eso, yo de pronto jamás habría sido capaz de terminar Las muertes chiquitas, ni Las muertes chiquitas serían un testimonio con cierta esperanza al final del libro.
Claro. porque estaría hecha mierda, la verdad. Y no es como que yo esté satanizando, por ejemplo, el alcohol o las drogas, no, todo eso es perfecto y por favor, si tienes un vino en la mano, brinda y qué maravilla que otras personas se las puedan tomar. Porque es que el problema no es ni la marihuana, ni el trago, ni el sexo, ni el cigarrillo, no, el problema soy yo. El problema es cómo yo no puedo parar de hacer ciertas cosas y como yo quiero siempre además anestesiarme para poder hacer que la realidad se amolde a lo que yo quiero que sea y no yo buenamente amoldarme a la realidad. Entonces, por ejemplo, sobre eso he escrito bastante y he escrito, digamos, como hartos diarios, sobre todo además recordando una cantidad como de cagadas, porque al final cuando, por ejemplo, uno acepta que uno es alcohólico y le dicen, es que esa es una enfermedad de vida o muerte, uno dice, uy, no, qué exageración, pues yo no estoy ni sin dientes ni debajo de un puente, no sé qué. Pero cuando yo empiezo a escribir sobre todas las cosas que yo hacía, era de vida o muerte. Era de vida o muerte estar parada en una baranda a las 3 de la mañana al borde de caerme, era de vida o muerte montarme en una silla de vidrio, era de vida o muerte salir por todo el barrio de Santa Fe sola a las 3 de la mañana a coger un taxi porque me emputé. O sea, era de vida o muerte, realmente, Claro. ¿no? También catarsis el escribir, ¿no? Es catártico, como que te Total. hace entender muchas cosas. Ya no se nos Sí, está entonces acabando yo creo el tiempo. que sí, no, yo sé, y yo creo que lo que yo invitaría a todo el mundo a hacer es el ejercicio de hacer un diario, pero mucho más allá que para hablar de la pandemia. La pandemia nos está pasando a todos, Sí, sí. sino para aprovechar y hacer un viaje a bordo de uno mismo, Y eso te iba a ¿no? Y decir, de la gente con la que vive. hay acá muchos jóvenes que nos están viendo, mucha gente de Cazucá, de Magdalena, de San Luis, jóvenes también de Cualia. Y entonces, tú que conoces el observador, pues que los invitaras y que todos son bienvenidos a escribir acá un poco tu percepción del observador y una invitación ya para despedirnos, porque Claro. nos toca cortar desafortunadamente. Esto apenas dura una hora y ahí tenemos a Valeria y a Felipe también. A mí lo que más me gustaría decir sobre el observador es que el observador no es un diario de buenas noticias, el observador es un diario de una realidad que se puede convertir en buena cuando uno le saca provecho. Mi papá siempre dice que cuando todos lloran, alguien hace pañuelos. Y eso es lo que ustedes han hecho en el observador. Y ese es el valor que yo le encuentro. No le encontraría ningún valor si ustedes quisieran estar siempre como si fueran pues la fundación esa de ProColombia, de ven a Colombia, viaja por ella. No, no, no tiene ningún sentido tratar siempre de maquillar la realidad de uno. La realidad de uno es bella en la medida en que uno la haga ver bella y encuentre en lo cotidiano las cosas bellas, como por ejemplo ese detalle que les estaba diciendo del Jeep de mi papá, que a mí me causaba una vergüenza infinita. Y hoy en día digo, lo máximo ser hija de ese señor y no ser la hija de todos los que tenían la misma camioneta Superplay. ¡Qué putería! Ya está. O que llegara todo el mundo. Me recogían mis hermanos en mis brazos y me daba un oso. Exacto. Oso. O llegaba todo el mundo, por ejemplo, a mi casa y mi papá es luthier, constructor de instrumentos y carpintero, y el tipo salía con un overol lleno de acerrín y con una cosa así. Pucha, hoy en día son cosas que yo valoro infinito, ¿no? Es decir, como que qué rico no ser normal y qué rico poder hablar de eso a calzón quitado. Entonces, eso es, digamos que la invitación a las que los está llevando el observador. Y es que más allá de ponerle un filtro rosa a la realidad, se lo quiten, pero encuentren los pequeños puntos rosa de toda la fotografía tal cual como es. Qué lindo. Pues muchas gracias, Lali. Todos invitados a seguirla. También Lali está haciendo unas terapias literarias para encontrarse a uno mismo a través de los libros. Ella, pues tú dices que los libros te han salvado la vida y de pronto se la puedan salvar a muchas otras personas. Entonces, pues que la sigan y pues mil gracias por acompañarnos. Los amo, los adoro, siempre estoy para ustedes, así sea para pararme en la cabeza. Chicos, a todos los que están ahí, a toda la redacción del observador, perdón, los quiero, los aprecio, estoy para las que sean, los talleres que sean, las correcciones que sean, todo siempre con ustedes. Sigan escribiendo. Muchísimas gracias. Chao, chao. Ahí estaba Lali. Ahora, bueno, para los que entraron de pronto un poquito tarde, hoy estamos hablando sobre los diarios de la pandemia.
en especial los que hemos creado en tiempo de juego, específicamente en el observadornoticias.com. Y voy a invitar a Valeria Pillimue, que es una de nuestras redactoras del Observador. Valeria tiene 15 años y se ha escrito un diario espectacular. Entonces, pues, quiero hablar con ella y que nos cuente un poquito cómo ha sido su experiencia. La voy a buscar por acá para invitarla. Hola, Valeria. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bien. Bueno, yo primero quiero que le cuentes a todo el mundo que nos está viendo ese apellido Pillimue, ¿de dónde es? Porque no es tan común. Bueno, mis papás son del Cauca, de la zona del Cauca, entonces allá los apellidos son como indígenas y de allá provenimos. Entonces el apellido es indígena. Es un apellido indígena. Qué lindo. Ujú. Bueno, vale, cuéntame de ti. ¿Tú cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿En qué curso estás? Un poco hace cuánto estás en el Observador. Bueno, mi nombre es Valeria Pillimue, tengo 15 años, estoy en 10º grado y empecé a participar en el área de comunicaciones hace más de 2 años. Empecé como con fotografía y todo y ya después empezamos con el diario del Observador y desde que estoy ahí he vivido experiencias increíbles, como lo último que fue estar con Juan Piz y que estuvieran muchos periodistas enseñándonos todo lo que ellos saben. desde muy facilidad. ¿Eso que ladra ahí es Connor, tu perro? Es bulloso. Ella cuenta en su diario que tiene un perro que se llama Connor y ahí lo podemos oír. Vale, quiero que nos cuentes un poco sobre este proceso de escritura diaria, porque tú empezaste a escribir tu diario y al principio ponías muchos detalles y lo hacías así como muy un resumen de tu día y la fortuna de ayudarte a editar ese trabajo y de que le empezaste a meter más detalle y al final era como, wow, lo que llegaba eran unos diarios increíbles, llenos de detalles. Cuéntanos un poquito ese proceso de cómo empezaste como a escribirte y de pronto empezaste a tratarte de escribir más detalles, más intimidades, más cosas que pasan por tu cabeza, por tu casa. Dale, al principio, Connor, pues tú me dijiste cómo haz un diario, y uno cuando dice diario socializa eso mucho a la intimidad, es que no se calla. Y bueno, entonces yo no soy mucho de contar las cosas. Connor, Si quieres, ¿quieres pararte a moverlo? Tranquilo. espérame, 2 segundos. Dale, dale, dale. Los invito a que lean el diario de Valeria, ¿verdad? Ya, eso era. Entonces empecé como, es muy difícil, entonces a mí casi no me gusta contar mis cosas y como no, pues hoy me levanté y ya después, no, no pasa nada, para tus cosas y ahí a dar un poco más a detalle lo que estaba pasando en mis días. Pues así se da un poco más como la unión con el lector. Esa es otra. Estuve leyendo a Gabriel García Márquez en esos tiempos. Entonces, él lo que hace es explicar mucho una situación, meter mucho al contexto al lector. Entonces, cuando tú estás tipo leyendo, él empieza a hablar sobre una mesa, pero te cuenta la historia de esa mesa y tú te sientes ahí, como conociendo a la mesa. Entonces, eso intenté que explicar lo mejor posible para que las personas que me estuvieran leyendo, que fueran a leerlo, entendieran el contexto en el que estaba mi familia y yo. Y básicamente eso. La idea era más como intentar que se sintieran como no identificados porque cada persona vive diferente, pero sí que entendieran un poco de cómo. Ahí al final se te traba un poquito. Pero sí, es que es como la importancia de leer para poder escribir, ¿no? Cuando uno Sí, lee, es muy encuentra clave mucho. eso. Ujú.
claro, encuentra recursos y encuentra formas diferentes de narrar que le pueden servir mucho a la hora de escribir. Se me trabó tu imagen. ¿Vale? Ya, creo que ya. Es que el internet es un poco malo. Está ahí medio fallando un poquito. Ujú. Bueno, ¿y qué sientes? Es un poco malo. Quiero que nos cuentes qué sientes al ver tu diario publicado y que otras personas lo lean y que de pronto tu mamá que tú me contabas lo leyó y dijo, ¿por qué dijiste que yo no hago ejercicio? ¿Por qué? Entonces, ¿qué sientes de eso, de que la gente lo lea y te lo comente? De llena de orgullo, porque digamos a los 15 años uno no espera que publicar algo y que todo el mundo lo lea. Y algo como tan básico, o pues no tan básico, sino como tan simple como es contar un día de ti. Entonces me llena mucho de orgullo cuando yo les cuento algo, mis papás son muy felices. Hoy les dije cómo voy a hacer un live en tiempo de juego y se pusieron súper felices. Y siempre están como muy atentos a todos los que pasa. Le digo a mis amigos o algo y también se ponen súper orgullosos. Y son como, qué bien te está yendo, qué bien, sigue así y así podrás llegar muy lejos. Entonces, eso es lo que quiero. Quiero de verdad, como por medio de tiempo de juego, lograr hacer unas bases y algún día poder llegar muy lejos y también seguir ayudando a la fundación, seguir ayudando a los jóvenes que sigan amando esto que es el periodismo. Y hasta, ¿cómo te imaginas tú en 10 años? ¿Qué te imaginas haciendo? Qué quieres hacer con tu vida en estos próximos 10 años? Pues quiero terminar el colegio, si la pandemia nos deja terminar el colegio. Quiero empezar una carrera, todavía estoy pensando en qué. El periodismo es una gran opción, también economía. Entonces, para de aquí a 10 años espero ya haber podido terminar mi carrera, estar empezando con unas bases sólidas en algún trabajo, haber viajado. La verdad es que quiero viajar mucho, me gusta mucho viajar, entonces quiero conocer lo más posible del mundo. Para mis 25 años ya quiero poder salir del país lejos. Digamos, hace un año, para mis 15, fuimos a Tabatinga, que es un pueblo que queda muy cerca del Amazonas, o sea, de la frontera con Colombia. Entonces, es como lo más lejos que salí del país. Pero para mis 25 ya quiero súper salir y empezar a conocer nuevas personas y quiero vivir un montón de experiencias de aquí a 10 años. Ok, pues si sigues así, por lo menos con el periodismo, tienes una carrera maravillosa por delante. Te felicito, ojalá combines estas dos cosas, la economía y el periodismo, sería interesante. Y bueno, vale, ya para despedirnos, que invites a otros jóvenes a participar del observador, de cómo te ha enriquecido a ti la vida esto y que de pronto pueda hacerlo a otros. Eh, ¿Qué les dices? ¿Cómo haces tú una invitación a otros a que participen? Invito a todos los chicos que nos estén viendo a participar en este colectivo de comunicaciones, a que se llenen de esto tan hermoso que es el periodismo. De verdad, las experiencias que se viven aquí, las personas que se conocen. Lu es una persona maravillosa que también me ha ayudado mucho en el proceso, porque uno empieza como escribiendo cosas muy básicas y ya empieza uno a saber más. Uno llega acá un poco cerrado de mente, pero con el tiempo empieza a brillar. La fundación es un gran paso para hacer todo lo que queremos y en serio los invito a que lleguen, a que participen. De verdad son cosas que valen la pena. Qué chévere, listo. Bueno, acá una cantidad de gente está diciendo que quiere ver a Connor. ¿Se fue o no lo puedes mostrar? No, sí, está acostadito. ¿Te lo A ver, muestro? muéstralo que aquí A ver. todo el mundo está pidiendo ver a Connor. Ahí está, Connor. Qué lindo. ¿Qué raza es? Eso es un siberiano, pero no es 100% siberiano. También creo que tiene otro nombre que no me acuerdo. Bueno, pues Connor. está espectacular Connor y ya está tranquilo. Bueno, vale, pues muchas gracias por participar. Ojalá sigas ahí en ese camino que vas muy bien. Y bueno,
sigue con nosotros aquí porque vamos ahora a hablar con Felipe Restrepo. Muy interesante también, a ver qué nos cuenta él. Vale, bye. Un abrazo. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, pues Felipe es escritor, periodista, editor, ha trabajado en una cantidad de medios de comunicación, en la revista Semana, en la revista Esquire, fue editor de la revista Esquire y director de la revista Arcadia, y hasta hace poco director también de la revista Gato Pardo. Entiendo que tú vivías en México y por los diarios, precisamente por un diario que escribiste para la Universidad de México, vi que estás en Colombia. Entonces te quería preguntar, ¿te devolviste del todo o viniste a pasar los tiempos de pandemia? ¿Qué planes tienes? Como que nos cuentes un poquito. Pues primero que todo, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por el trabajo que hacen, que también me parece increíble. Yo no tengo perrito para mostrar, no tengo ni un primo ni un Connor, pero tengo un perro que se llama el señor Guzmán, que está ahorita en México justamente, y que no me pudo acompañar durante la pandemia, pero si no se los mostraría encantado también. ¿Y con quién se quedó? Se quedó con su otro papá. Efectivamente, yo vivo en México, pues siempre he vivido entre los dos países, más que todo en México, y ahora con esta situación absurda que estamos viviendo, yo tengo planeado un viaje a Colombia en medio de la pandemia y me ocurrió esto que cuento en el diario. Te estamos oyendo un poco lejos. ¿Ya? ¿No es mejor ahí? Sí. ¿Ya? Estaba viviendo en México y estaba ahí, ocurrió lo de la pandemia, yo tenía un viaje planeado para Colombia y lo que cuento en el diario es cómo esa travesía de tomar un avión en medio de esta pandemia, llegar, encontrarse con una realidad completamente alterada, completamente diferente a la que jamás nos hemos enfrentado. Y yo, fíjate, a diferencia de lo que contaba Lali, que por cierto es una amiga que adoro, una escritora que respeto muchísimo y que su libro, que les recomiendo muchísimo, es de cierta forma un diario muy interesante, una exploración de una cantidad de cosas muy complejas y escrito con una maestría, y se los recomiendo. Yo, a diferencia de Lali, jamás había escrito diarios o jamás había llevado un diario mío, porque siempre me pareció un poco como un ejercicio artificioso, ¿no? Esto de agarrar una libreta y, querido diario, hoy fui a caminar y me encontré con tal. Nunca sentí la necesidad de hacerlo, aunque coincido con ella en que los escritores siempre tenemos como esa pulsión de contar lo que nos pasa y escogemos géneros, pero el diario no era el mío. Y cuando yo estaba escribiendo mi novela, que se llama Formas de Evasión, ahí hay un personaje que es un hombre muy difícil de entender, también una personalidad muy compleja, y me costaba mucho describirlo, es decir, describir no físicamente, sino entrar en su mente. Y se me ocurrió, me lo dijo un colega, justamente me dijo, ¿por qué no escribe su diario? Y lo empecé a escribir, y un tercio de la novela, o bueno, un gran capítulo de la novela, es el diario de ese personaje que se llama Víctor Umaña, y disfruté muchísimo, muchísimo escribiéndolo, porque fue meterse en esta cosa, en este mundo que yo no hubiera podido encontrar de otra manera. Y creo que el diario tiene esta cosa, de este tono de confesión, este tono de exploración, que hace que sea tan rico de leer. Y tiene algo que justamente mencionaban los autores que tú citabas ahorita en El País, que es un género inacabado. Es decir, un diario no se escribe con un principio y con un fin, porque simplemente recorre los días de la vida de una persona, que no tienen ni una lógica ni un orden narrativo como podría tener una novela, como podría tener un poema, como podría tener un ensayo. Es un género abierto, imperfecto, y justamente la gracia de eso es que es completamente variable, y a veces puede ser muy profundo, otras veces puede ser mucho más sobre la cotidianidad más banal, pero eso no le quita lo interesante, y puede tener
como una cantidad de aspectos que creo yo lo hacen muy rico de leer. Claro. Sí, lo que me gusta de hacer diarios en esta pandemia o de leer diarios en esta pandemia sobre todo, que también tiene que ver mucho con lo que decía Margarita, es que no sean sobre la pandemia, sino que sea sobre lo que experimenta la gente en el encierro, en la desesperación, y son el género ideal porque justamente estamos viviendo un momento completamente incomprensible, muy difícil de entender, muy difícil de leer, muy difícil de saber qué va a pasar y creo que eso hace que el diario sea el género perfecto para expresarlo. Esa Claro. misma que no está acabado y que no tiene una lógica y un comienzo y un final específicos. Un poco ahí se diferencia, como decía Héctor Abad en esa charla de la autobiografía, en la que las autobiografías se hacen un poco en retrospectiva. Uno ya sabe qué pasó, ya sabe a dónde quiere ir, qué es lo que va a contar. Y en eso se diferencia porque sí quería preguntarte como en qué género podemos encuadrar al diario. Si es un género autónomo, si es literario. Tú acabas de contar que tú hiciste un diario de ficción. También puede ser. Por supuesto, hice un diario de una persona que no existe. Exacto. Diario. Era un personaje, y bueno, evidentemente no he sido el primer escritor que ha hecho un diario ficcional, y muchos lo han hecho cientos de veces mejor que yo, pero bueno, yo hice ese pequeño intento y como te digo, nunca había hecho uno mío, solo hice un texto que me pidieron para la Universidad de México, que le han estado pidiendo a diferentes escritores de Latinoamérica que cuenten su vida en sus diarios del encierro, y todos han hecho cosas muy diferentes, muy interesantes, ejercicios que son de un rango amplísimo, y ahí va un poco mi respuesta a lo que me preguntas. Creo que es un género autónomo, porque toma de la crónica, porque es una crónica de lo que te está pasando, pero también del testimonio. Puedes hacer un diario en verso, puedes hacer un diario que mezcle la ficción con la realidad. Hay un cruce ahí muy interesante de ideas, de tonos, de formas, que hace que no se pueda encasillar, porque tampoco es una novela, como decía, no tiene la pretensión de tener un comienzo y un final, y creo yo que es autónomo, y que, como las buenas cosas de la escritura y de la vida, bebe de diferentes fuentes y se construye de diferentes maneras, y cada diario es diferente según la persona, y eso hace que sea un género tan amplio y tan rico. Claro, totalmente. Y también quisiera preguntarte de lo que hablábamos con Lali, del tema de los diarios post-mortem. O sea, si tiene más valor un diario que se hace, un diario póstumo. Y aquí quería hablar contigo sobre dos ejemplos en particular. Uno que tú conoces muy bien, de Susan Sontag, porque en tu libro de 16 retratos excéntricos, pues ella es uno de los perfiles que tú haces, y entiendo que su hijo publicó los diarios de ella cuando ella ya había muerto. Y entonces, un poco la pregunta ahí es, ¿eso hace que sean unos diarios más auténticos? Pues porque no se le está, seguramente de pronto el hijo le edita cosas para no hacer quedar a la mamá mal o algo así, pero igual pues de pronto sí tengan como más autenticidad. Y el otro ejemplo, antes de darte la palabra, es este antropólogo Malinowski, cuyos diarios también publicó su esposa cuando él murió, y fue muy criticada porque le dijeron que estaba un poco violando su intimidad, que su intención no era publicarlos para nada, y ella los publicó. Aquí tengo un poco un fragmento de la argumentación que dio ella para publicar los diarios de su esposo. La voy a leer. Dice: sé que hay gente que piensa que los diarios son de naturaleza netamente privada y que no deben ser publicados. Y quienes tal punto de vista sostienen, probablemente juzgarán con severidad mi decisión de publicar los diarios de mi marido. Pero, tras sopesar seriamente el asunto, he llegado a la conclusión de que es de gran importancia proporcionar a los actuales y futuros lectores y estudiosos de Malinowski un atisbo directo de su personalidad íntima y su modo de pensar y vivir durante la época de su más importante trabajo de campo, antes de dejar encerrados esos breves diarios en el secreto del archivo.
Entonces, ¿cómo pasa? Digamos que la explicación de ella es, los diarios están intrínsecamente relacionados con la obra de una persona. Entonces, no publicarlos es lo mismo de Kafka, de su amigo Max Brod publicó sus diarios porque, pues, un regalo para la humanidad. Pero probablemente, y Kafka mismo decía que él no quería que publicaran sus escritos. Entonces, ¿qué opinas de eso, de un poco violar la intimidad de una persona que ya está muerta publicando sus diarios? Pues creo que ocurre un poco lo mismo con el género epistolar, ¿no? Con el género de las cartas, que son diferentes en el sentido que están escritos el diario supuestamente para uno mismo y la carta para uno con otra persona. Y sin embargo se ha publicado desde siempre los dos, el diario y la carta. Yo creo que cuando uno escribe un diario, te digo, nunca lo he hecho, pero si lo escribiera, sería muy difícil pensar que nadie lo va a leer, ¿no? Porque me parece un poco artificioso el ejercicio de escribir algo que nunca se va a leer. Y creo que quienes lo hacen, tal vez en el fondo, tienen ese sentido de que alguien lo va a leer algún día. No que se va a publicar y que lo van a leer y que va a ser de dominio público, pero que si alguien algún día lo va a leer. Y creo que siempre que uno escribe algo está pensando en un lector que no que tiene que ser alguien diferente a uno mismo, ¿no? Creo que el ejercicio del diario también tiene mucho de introspección y de buscar y de sentir qué siento, por qué siento esto, porque esta situación me genera tal, y de entenderse, ¿no? Que la escritura al final siempre es un ejercicio para entender el mundo y para entenderse, y en el diario es cuando se expresa más íntimamente. Ahora, si uno no quisiera que nadie lo leyera nunca, pues lo lógico sería escribirlo y luego quemarlo, pero eso lo hace un poquito también aburrido. Y si uno se muere y alguien lo publica, pues no sé, igual ya está muerto, entonces no tiene por qué preocuparle. Sí creo que todo texto se escribe con una cierta voluntad, con una cierta esperanza de que alguien lo lea, si sea una sola persona, y por eso publican las cartas y por eso se publican los diarios. En el caso de Susan Sontag, sí, creo que fue su hijo, y además lo editó, lo organizó, lo trabajó, y lo que hizo fue construir una pieza literaria a partir de los escritos de su madre, en el que efectivamente cuenta cosas privadas, digamos, que entran dentro del dominio privado de la vida de su madre, pero estoy seguro que él sintió con la confianza que puede tener un hijo de su madre que no la estaba traicionando en publicar eso, y que de cierta forma ella se hubiera sentido cómoda de que alguien lo leyera. También Héctor Abad habla ahí en ese artículo sobre la vanidad, ¿no? La vanidad que implica publicar sus propios diarios, y por qué va a creer uno que su cotidianidad, que su día a día le puede interesar a alguien. Yo creo que es lo mismo con una novela. Entonces, ¿para qué escribiría uno una novela si no es un gesto de cierta forma vanidoso y de cierta forma revela ese interés que uno cree que su mundo interior puede generar en otros o puede despertar en otros? A mí uno de mis libros favoritos no es un diario, pero son cartas, y son las cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke, que son una belleza. Son 12 cartas que cuentan, que examinan el mundo, que narran con una precisión, con un lenguaje y también con una sensibilidad que quizás no hubiera podido alcanzar con otro género. Entonces creo que sí se escriben con la idea de que los da alguien, y no creo que sea una traición publicarlos. Ok, bueno, y tú que has escrito tantos perfiles, creo que te has especializado mucho también en escribir perfiles, has conocido a mucha gente famosa, pues en especial con ese libro tuyo, pero en muchas partes has publicado perfiles de gente muy reconocida, de artistas, y de chefs, bueno, has conocido mucha gente. Quisiera preguntarte de ellos o de otra persona, ¿de quién te gustaría leer el diario? ¿Quién te genera esa curiosidad como para querer leer un diario de él o de ella? De alguna persona famosa que yo haya entrevistado, o de cualquier persona que exista en el mundo. No, de cualquier persona que exista en el mundo. No sé, tendría que pensar muy bien.
aventuraría a darte un nombre. Creo que los artistas, los escritores, todas las personas que hacen un oficio creativo, de cierta forma, su obra es un diario de lo que hacen, de otra manera, pero ahí está plasmado lo que quieren decir y cómo se quieren enfrentar al mundo. Me encantaría leer los diarios de Michael Jackson, si algún día los publica. Estaría buenísimo. Bueno, Felipe, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que, bueno, Felipe también es profesor, entonces sería una maravilla si en estos próximos días pudieras acompañarnos en un taller para los jóvenes de Casucá, también de Magdalena, de otros lugares en los que estamos, de San Luis. Entonces, pues siempre bienvenido y muchísimas gracias. Me gustaría leer, si hay 5 minutos para leer una entrada del diario de mi novela de Víctor Humaña, que la traje para leerla, justamente. Por favor. Porque son 2 entradas muy cortas, pero me gusta leerlas como para que maravilloso. Escuche cómo es el tono de un diario. El diario. Es el diario de Víctor Humaña y dice: lunes. Fue a comprar cigarrillos y jamás volvió, dicen en las películas. Para abandonar, es necesario que haya un abandonado, alguien que espera al tipo de los cigarrillos. Encontré esta historia en un periódico. El hijo de John Lake, antiguo editor de deportes de la revista Newsweek, desapareció en diciembre de 1967. Usaba gafas de marco negro, como su padre. Lake vivía en Nueva York, tenía 37 años y una carrera en el periodismo. Se había divorciado hacía poco, bebía y necesitaba pagar sus deudas. La última persona que lo vio fue la mujer con la que salió esa noche después de haber dejado lista la sección de deportes. Ambos estaban muy borrachos y él dijo que tomaría un metro. Unos días después, la policía de la ciudad lo declaró desaparecido. Su hijo, que entonces tenía 5 años, recuerda las manos peludas de su padre, sus gafas de marco negro y poco más. Domingo. Día de lluvia. Caminé por la avenida hasta que el ruido me hizo regresar. Beethoven era sordo. Borges perdió la vista. Y a Rimbaud le amputaron una pierna, con lo que parece que siempre se debe entregar algo para lograr un acierto. Pienso que la sordera de Beethoven fue una lección ante el infierno sonoro. Por lo menos él pudo elegir. Me gustaría apagar el ruido, las conversaciones en la calle, la música de los mercados, el repicar del teléfono, el freno de un camión, el roce de un cubierto contra el plato. Ese es de Víctor Humaña. Está buenísimo. Víctor Humaña, pues súper invitados todos a leer el libro. Entiendo que es tu primer libro de ficción, ¿verdad? Que los anteriores son todos de no ficción y esta es tu primera novela. Así es, y pronto ojalá salga la siguiente. Ah, qué chévere. Bueno, Vale. pues muy chévere y pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradezco mucho y a todos los que se metieron a esta charla y a todos los que compartieron hoy por la tarde. Bueno, un abrazo. Chao. Chao. Bueno, y a todos, mil gracias por haberse unido a esta charla. Los esperamos dentro de 8 días con otro domingo con otros ojos. Siempre vamos a tener temas interesantes y en el Observador, pues que entren a la página www.elobservadornoticias.com, que siempre tenemos sorpresas y cosas muy interesantes por leer, porque las buenas noticias también son noticias, es uno de nuestros lemas. Un abrazo para todos y los esperamos dentro de 8 días. Que Gustavo llegó al estudio un día y me dijo: parce, yo quiero grabar en Llorona. Y así fue que creamos FC Bola, que es nuestra propia marca de pelotas de fútbol. Cuando empezamos a hablar de términos de construcción de sociedad, que tiene que ver también con la inclusión, con valorar la diversidad, con entender que la diversidad es lo que enriquece finalmente.